Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy complicado a veces, pero importante. Y se trata acerca de cómo distinguir cuándo un pecado es mortal y cuándo es venial. Presten mucha atención. Para que un pecado sea mortal, tiene que integrar tres cosas. Primero, tiene que haber un pleno conocimiento del pecado. Segundo, un pleno consentimiento del pecado. Y tercero, que este pecado componga una materia grave. Explico brevemente. Pleno conocimiento. O sea, yo sé que realmente, por ejemplo, robar está mal. Lo tengo en mi conciencia, lo sé claramente. Entonces, tengo un pleno conocimiento, pleno consentimiento. Además de que yo sé que robar está mal, voy y robo. Entonces, consiento lo que sé que está mal. Y tercero, materia grave. Lo que ejecute tiene que ser algo grave. No es lo mismo robar, por ejemplo, 10 centavos a un multimillonario que robar $100 a una ancianita que es lo que tiene para todo el mes de comer, por ejemplo. Entonces vemos la distinción y la conciencia ya nos advierte de esa gravedad. Eso está más grave, eso está más dañino, ha perjudicado muchísimo más. Entonces la conciencia nos ayuda a determinar la gravedad. Hay pecados que de por sí son ya pecados graves. Por ejemplo, un pecado grave es el aborto, un pecado grave es el asesinato, un pecado grave es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, un pecado grave también es faltar a misa el domingo, un pecado grave es, por ejemplo, la vasectomía en el caso de los hombres cuando se cierran a la vida dentro del matrimonio, o también en el caso de las mujeres la ligadura. Otro pecado mortal también es la pornografía, es la masturbación. Otro pecado mortal también que se debe mencionar es cuando uno odia fuertemente a una persona y no quiere perdonarle. Entonces todos estos de aquí son de por sí pecados ya graves, que si entonces yo los cometo con conocimiento y consentimiento, ¿qué sería? Pecado mortal, ¿no? Y sin embargo hay otros pecados que de por sí no son mortales de principio, no son graves de principio. Por ejemplo, el decir una mentira. De por sí uno puede decir, no veo que haya una gravedad impresionante, pero si por una mentira tú dañas la fama de una persona, su prestigio, y entonces la acabas con mentiras, entonces has matado, por ejemplo, la fama y el prestigio de la persona, y esto puede ser muy grave. O por tus mentiras puede ser que dañes un matrimonio, que se rompa, imagínate, un sacramento. Con lo cual, esto, aun cuando de por sí no es grave, se puede convertir en grave. Es decir, que cualquier pecado luego puede llegar a ser grave dependiendo de la circunstancia. Si es que llegase a faltar la gravedad, el conocimiento o el consentimiento, si faltase uno de los tres, siempre sería un pecado venial. Quítale uno de esos tres a un acto y será siempre pecado venial. Si no tenía pleno conocimiento, pues no es un pecado mortal. Si no tenía pleno consentimiento porque me obligaron, por ejemplo, o fui coaccionado, entonces no es pecado mortal. O además, si es que lo que hice no es grave, sino que era algo más leve, entonces es un pecado venial. Así se determina, según la moral católica, cuándo un pecado es mortal y cuándo es venial. Ahora dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.